¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Más de 4 años acompañándolos semana a semana a través de todas nuestras plataformas de Twitter, Facebook y, por supuesto, lo que es YouTube. Las Cartas sobre la Mesa es un programa que busca entregar información, datos, análisis, para que usted pueda conversar sobre temas que son de importancia para Chile, para el mundo, que nos afectan a cada uno de nosotros y donde su opinión, sin lugar a dudas, es relevante y particularmente relevante de que usted pueda conversar. Recuerde que la democracia se construye a partir del diálogo y el diálogo comienza en nuestro entorno inmediato. Y no se olvida, hay que cuidarse porque la pandemia no se ha ido, solamente tenemos un respiro y esperamos que ese respiro lo mantengamos en la medida en que usted, yo y todos nosotros nos cuidemos. Vamos a saludar primero a nuestro panelista estable, luego a nuestro invitado porque va a ser muy relevante la conversación que vamos a tener hoy día. Saludamos a nuestro senador, quien es Piu, de la región de Valparaíso, la región que le da el ancho a Chile, como siempre decimos, semana a semana, porque va desde Rapa Nui hasta, digamos, los Andes, pasando por San Felipe. ¿Qué tal, Kenneth? Un agrado saludarte. Muy buenos días, Guillermo, y también, sí, recordar que la plataforma continental que genera la región de Valparaíso con 3 parques marinos es gigantesco, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, o sea, es más grande que todo el Chile continental, no menores. Así es, y para, justamente tú lo mencionaste, plataforma continental, cuál es nuestro dominio oceánico, marítimo, y los temas de soberanía. Tenemos a un especialista que ya nos ha acompañado en alguna otra oportunidad, un destacado abogado, un estudioso académico que se ha dedicado su vida a todo ello y que posee, yo diría, no solamente una especialidad que no es fácil de encontrar, como es el tema de poder dedicarse a estos temas geográficos, políticos, pero básicamente en el ámbito del derecho internacional. Saludamos a don Luis Valentín Ferrada, un agrado tenerte con nosotros nuevamente, Luis Valentín. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenos días. Y nada, para mí es un agrado esta invitación. Así que espero que tengamos una muy grata conversación con el senador Piu, a quien respeto mucho ciertamente su postura. Yo creo que él ha hecho un trabajo muy interesante en esta materia y el resto de las personas que van a integrarse en este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A ver, empecemos contextualizando un poco de lo que es, por lo que probablemente usted ha leído lo mismo que yo, es decir, el 23 de agosto el gobierno de Chile, a través de un decreto expedido por el presidente Sebastián Piñera, estableció cartas náuticas, pero también hizo delimitaciones. Y inmediatamente en la prensa que sigue estos casos, como es la situación de Infogate, se destacó eso porque significaba digamos, regularizar algo que era fundamental. Las cartas náuticas permiten establecer, ordenar y generar también el dominio soberano que cada país tiene sobre sus recursos marinos y sobre el océano y el mar, obviamente. Y esto tiene mucho que ver con Argentina porque estamos hablando de la zona austral, donde hubo un acuerdo de paz y amistad con Argentina, donde se definieron puntos y límites dentro del principio de que Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. El año 2009, digamos, Argentina presentó una propuesta en Naciones Unidas, digamos, señalando que su plataforma continental iba más allá. Y la plataforma continental, que es la proyección de la geografía que está en la superficie, digamos, bajo el nivel del mar, y sobre ello hay toda una, si no debate, al menos hay una claridad de que eso también es relevante. ¿Por qué es relevante eso? Yo estoy explicando, por favor, así en términos muy macro, porque estamos hablando de los fondos marinos, estamos hablando de recursos marinos, estamos hablando de lo que hay bajo el mar, en el terreno que está bajo el mar. Entonces, eso lo hizo, pero también Chile, ese 23 de agosto, sacó un segundo decreto, mediante el cual delimita, y entiendo que de forma unilateral, todo lo que es el límite de Campo de Hielo Sur que estaba pendiente, que nadie quería, digamos, sondear digamos, por ahí. Digamos, en esa perspectiva, la prensa argentina ha llamado mucho la atención sobre eso. Digamos, el canciller Solá se ha manifestado, ha habido reuniones en el Senado argentino, en la Cámara de Diputados argentina, y alegando y diciendo que Chile está otra vez, así entre comillas, en un espíritu expansionista, cosa que acá en Chile el canciller Alamán ha dicho que eso no es así, y que si hay alguna diferencia, conversémoslo, dialoguemos. Eso en términos así muy simple, porque el tema es más profundo y créanme que lo es. Y en esa perspectiva también, lo último que quiero colocar en contexto es que estos dos decretos que en los ámbitos especializados reconoce que era necesario hacer, hay sí un tema de que la oportunidad en que se hace le está sirviendo a Argentina y particularmente a Alberto Fernández,
que en unos días más enfrenta las PASO, que son las primarias argentinas. Y en noviembre, una semana antes de nuestra presidencial, ellos van a renovar parte importante de la Cámara de Diputados y el Congreso, que va a definir cuáles son las posibilidades concretas de que Alberto Fernández tenga gobernabilidad en Argentina. Y claramente este tema de límites, como ha sido histórico, concita adhesiones y cohesiones en el gobierno argentino, que obviamente lo van a aprovechar. Creo que he podido hacer, discúlpenme que me haya tomado un poco de tiempo, un poco de contexto así. Voy a empezar con Kenneth para ir luego al contexto especializado de Luis Valentín. Kenneth, ¿es un conflicto el que tenemos con Argentina o no? Mira, los conflictos son los que generan las personas, y para eso existe el derecho internacional. Y en los conflictos entre estados, como los nuestros, estados civilizados, democráticos, se tienen que regular de acuerdo a las normas que existen. Primero los tratados, y ahí yo creo que Luis Valentín nos va a ilustrar bastante bien en los orígenes y los efectos, y después está el derecho internacional marítimo, la Convención del Mar. Yo solo quiero recordar un poco de historia. El territorio marítimo chileno no es solo el mar, el océano. Mucha gente ve y le habla a algunos de ellos el maritorio, es en puro mar. Hay tierra, y tierra debajo de ese mar, y es tierra que es tan territorio chileno como la que tenemos sobre el mar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. La Convención del Mar fue una idea que nace de una iniciativa chilena, peruana y ecuatoriana con respecto a las 200 millas. Antes los estados no reclamaban derechos sobre el mar y los fondos marinos. Y estos tres países, hicimos una declaración en Santiago, que declaraba 200 millas de mar territorial, territorio, o sea, fondo marino y mar territorial. Bueno, eso evolucionó 30 años después y se convirtió en la Convención del Mar, y tomaron las 200 millas. Las 200 millas son 370 kilómetros. Llevarlo a kilómetros porque las personas no entienden. O sea, Chile no es ancho. Si yo digo 370 kilómetros de ancho, es muy ancho. Tenemos mucho espacio bajo el mar que es tierra chilena. Y eso se llama plataforma continental. ¿Por qué? Porque las personas cuando les dicen plataforma continental, punto F, no saben dónde ubicarse. Bueno, estamos hablando de fondos marinos, y el fondo marino es la superficie, pero también el subsuelo. Vale decir, lugar donde puede haber minería, donde pueden haber recursos, incluso de energía fósiles, gas, petróleo. Chile no está interesado en los recursos fósiles porque queremos descontaminar nuestra matriz, y por eso vamos a las apuestas de las energías renovables. ¿Qué ocurre entonces? Que los países que empiezan a hacer cosas que van fuera de los tratados, de los acuerdos, son los que son expansionistas. Nosotros, en ese sentido, no lo hemos hecho. Yo creo que esto lo que requiere es una conversación de alto nivel, hacer uso de todos los mecanismos. Tenemos el Tratado de Maipú, que permite la solución de los conflictos de forma pacífica. Y recordemos que finalmente la delimitación que existe en el mar de la zona austral, que es el nombre que le puso el Tratado de 1984, fue resultado de una expansión argentina hacia el sur, de tratar de cambiar el canal Beagle. Ellos no tenían acceso al canal, se les concede el acceso, e incluso querían una parte y 3 islas. Estuvimos a punto de una guerra el año 78 por eso, que finalmente, gracias a la mediación papal de San Juan Pablo II, se logró llegar a un acuerdo que ni siquiera estaba de acuerdo al derecho internacional marítimo, que por último podría haber concedido una bisectriz en el lugar. Aquí no, se hizo una extraña figura de acuerdo para poder eliminar cualquier posibilidad de conflicto. Chile en ese sentido cedió, y cedió mucho. ¿Hasta dónde? Hasta un punto F, un punto final. Y eso es lo que dice el tratado, punto, y hasta ahí es donde nosotros entendemos que tenemos que respetar. Todo lo que ocurre posteriormente viene con lo que tú señalabas, la reclamación de los fondos marinos, de la plataforma continental, pero de una nueva parte, que es una parte adicional que se llama la plataforma continental extendida, que después de tus 370 kilómetros, las 200 millas marinas de fondo marino, en ciertas condiciones, cuando hay montes submarinos, ciertas condiciones, tú puedes pedir un poco más. Y ese pedir un poco más es lo que Argentina hace bajo el fondo del mar, al sur del punto F, en un área que nosotros señalamos que ese es el lugar donde debiera estar nuestra plataforma continental, no extendida, plataforma continental normal. Eso a grandes rasgos para señalar que los conflictos los generan personas que no quieren ajustarse a lo que está acordado o al derecho internacional marítimo.
Muchas gracias, Kenneth. Digamos, yo le recomiendo, la verdad es que a quienes nos están siguiendo, posteriormente pueda ingresar a Infocarte, vea los mapas para que se ubique dónde estamos, porque pareciera ser cuando hablamos de zona austral, está tan lejana y no nos imaginamos la superficie que es eso, o la implicancia que eso tiene. Luis Valentín Ferrada, ¿cuál es la situación? O sea, yo entiendo, y por favor corrígeme con toda libertad, de que esta carta náutica, estos dos decretos eran necesarios, digamos, que Chile lo estableciera, digamos, definiera su posición a ese respecto. ¿Es tan así eso? ¿Era importante? ¿Por qué es importante avanzar en todo ello? Yo creo que por supuesto que es muy importante. Una de las primeras obligaciones de cualquier Estado es precisamente precisar, delimitar su territorio. Y como decía el senador Piu, lo que Chile ha hecho a través de la actualización de esta cartografía es sencillamente señalar cuál es su plataforma continental jurídica, el nombre que recibe, porque es una plataforma continental que los Estados tienen por el solo hecho de ser estados ribereños. Entonces, aquí Chile no está pidiendo absolutamente nada excepcional, simplemente está diciendo, mire, conforme la línea de base que se ha determinado de las Islas Diego Ramírez, las 200 millas de plataforma continental jurídica que corresponden es esta, y ese es el trazado que viene gráficamente acompañado al decreto respectivo. Ahora bien, esto por supuesto que entra, esto son normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, entra a conversar necesariamente con el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984. Como explicaba el senador Piu, hay un trazado que se hace, que delimita los espacios marítimos al sur del Cabo de Horno y que concluye en el punto F. Conforme la ubicación de las Islas Diego Ramírez y las distancias que existen ahí en esas áreas del mar de Drake, tanto la zona económica exclusiva de Chile como la plataforma continental de Chile va bastante más al sur del paralelo que pasa por el punto F. No alcanza a llegar a los 60 grados de latitud sur, pero llega relativamente cerca de los 60 grados de latitud sur. El punto es que conforme el Tratado de Paz y Amistad, la zona económica exclusiva chilena tiene que mantenerse en el meridiano del Cabo de Hornos, que es la línea que sigue y que concluye en el punto F. Pero el Tratado de Paz no dice absolutamente nada, por lo tanto permite perfectamente que la plataforma continental de Chile, estamos hablando de plataforma continental jurídica, no estamos hablando de la plataforma continental extendida. Además, eventualmente Chile podrá reclamar posteriormente y solicitar que se le reconozca plataforma continental extendida, pero de lo que estamos hablando es de plataforma continental jurídica, que Chile tiene por el solo hecho de ser Estado ribereño, que nadie tiene que reconocerle absolutamente nada en particular, diremos. Entonces, si estas líneas que se trazan en la cartografía a las 200 millas, pues bien, van a comprender entonces todo ese sector que está al sureste del punto F, y que eso no entra en conflicto en lo absoluto con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El problema surge con la pretensión argentina de tener plataforma continental extendida, que sí se superpone a la plataforma continental que Chile tiene de derecho, diremos, sobre esa zona. Pero en realidad, más allá de los tiempos en que esto haya pasado, y hay norma expresa en la Convención de Derecho del Mar en el sentido que no hay una preeminencia por los tiempos. Sabemos que Argentina en el proceso de plataforma continental extendida va un poco más adelante que Chile, pero eso no le da un mejor derecho, y entonces Argentina no puede pretender plataforma continental extendida respecto a la plataforma continental jurídica de Chile. Entonces, aquí se ha trazado o se ha entrabado ciertamente una controversia internacional. Me parece a mí que con un país con el cual tenemos tantos vínculos como Argentina no queda otra alternativa que resolverlo pacíficamente, conforme a las normas del derecho. Hay muchos medios de solución de controversias internacionales, hay que partir ciertamente con las negociaciones. Están allá en tiempos electorales, acá en tiempos electorales, y yo no sé si esto va a resolverse tan rápido como en algún momento se ha planteado, pero no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a una muy buena resolución. Pero es una resolución en la cual Chile tiene que ciertamente, y la primera obligación de nuestras autoridades, es defender muy fuertemente los derechos nacionales. Yo creo que ahí, como Chile ha actuado hasta donde uno puede conocer y saber más allá del contenido, yo diría, específico y especializado de estas cartas náuticas y de esta cartografía que Chile ha logrado establecer.
digamos, establece sin lugar a duda una voluntad política de Chile de defensa de su soberanía y de lo que le corresponde en derecho. Ahora, el tema está, y como tú bien lo decía, Luis Valentín, es que estamos los dos en épocas electorales. ¿Cuáles son los riesgos, Kenneth, en términos de que una situación que está en el ámbito del derecho internacional, está en el ámbito de tratados de paz y amistad, en el caso de Chile y Argentina, finalmente esto quede amarrado a una dinámica electoral tanto en Argentina, que sin lugar a dudas le es mucho más útil a Alberto Fernández que al proceso que estamos viendo acá en Chile? Mira, primero yo diría que es un bochorno para los expertos en derecho internacional marítimo lo que le ha pasado a Argentina, y lo digo así de claro, porque nuevamente, si para las personas comunes y corrientes, para los votantes, es difícil entender esto, porque estamos hablando, nuevamente te digo, el territorio marítimo, mar, que está de acuerdo a la zona económica exclusiva, que no proyecta espacio aéreo ni nada, o sea, libre navegación, solamente podemos explotar los peces, esa es la zona económica exclusiva, y la tierra debajo, que es territorio. O sea, son dos condiciones jurídicas distintas, territorio y arriba es zona solamente de explotación económica. Y este territorio está a 4.000 metros de profundidad. Esa es la profundidad que tenemos más o menos en el área del litigio. O sea, estamos hablando de un fondo marino a 4.000 metros de profundidad, en donde, tal como muy bien lo señaló Luis Valentín, estamos respetando el Tratado de Paz y Amistad porque habla del mar, de la zona económica exclusiva. O sea, Chile no está reclamando derechos sobre el mar en el área cuestionada, está reclamando su derecho soberano sobre la tierra. Y eso, créeme que descoloca, porque esta es una situación particular que cualquier jurista, analista, analizarlo, dice, bueno, aquí ocurrió. Yo creo que esto le va a significar no votos, yo creo que esto le puede producir un problema mayor al presidente Fernández, la forma en que se ha llevado, y también creo que en el caso nuestro, nuestra ciudadanía no está preocupada de este tema, o sea, este no es un tema relevante para los votantes chilenos, porque aquí siempre dicen, no, es que esto lo están haciendo por los votos. Si de qué voto estamos hablando, nosotros estamos en un problema mayor, estamos en una convención constitucional que quiere reescribir una constitución, estamos viendo derechos que son importantísimos, pensión, salud, estamos viendo cómo reactivarnos económicamente. Entonces, bastante absurdo el decir esto. Lo único que ha hecho Chile es interpretar como corresponden los tratados y decir, estamos respetando, y por eso el mapa se pone una línea, yo invito a ver Infogate, una línea donde dice, mire, esto es zona económica exclusiva, esto que está acá es plataforma continental, son dos condiciones distintas y nosotros estamos haciendo las reclamaciones que corresponden. ¿Por qué? Bueno, porque ellos corrieron el cerco primero. Este es un tema de una respuesta a una situación particular y es lo que corresponde hacer en estos momentos, Guillermo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y sigo tu argumentación. Solamente agregarle a quienes nos están siguiendo y escuchando y viendo, y que Alberto Fernández necesita un distractor dentro de su campaña política electoral porque se está jugando la mayoría en el Congreso y eso define cuál es su posibilidad de mantener su gobierno posteriormente junto a Cristina Fernández de Kirchner, sino que hoy día está enfrentado a algo que la prensa y la política argentina está muy focalizada, que es la celebración del cumpleaños de su señora o su pareja, donde en definitiva no se respetó aforo, ninguna cosa, pero más allá de que eso puede ser una anécdota, no lo fue para el fiscal argentino que acusó al presidente Fernández. En consecuencia, digamos, un presidente Fernández que ha sido criticado por el manejo del COVID-19, tanto en lo económico como sanitario en Argentina, y ahora acusado de que no cumple las propias normas y tiene privilegios que el resto de Buenos Aires, que ha estado casi varios meses en cuarentena total, en definitiva tiene un costo político relevante. Y el Gran Buenos Aires es concentra la mayor cantidad de votantes dentro de Argentina. En consecuencia, si pasa algo en Buenos Aires, tiene un efecto electoral y político inmediato, más allá de la relevancia que pueden tener cada una de las provincias argentinas. Pero eso solamente va a dar contexto. Luis Valentín, ¿la Antártica tiene algo que ver en todo esto? Muchísimo, muchísimo, A ver, muchísimo. cuéntame. Porque lo que pasa es que, a ver, esto es algo que pasa fuera del área que está comprendida en el sistema del Tratado Antártico, pero de alguna manera tiene que ver con dos, me parece, ideas principales. La primera es la continuidad
territorial de Chile. Chile es un país que va desde Viviri al Polo Sur, y en un país que va desde Viviri al Polo Sur, por supuesto, todo lo que pasa al sur del Cabo de Hornos hasta la península antártica, es algo que es especialmente relevante para los intereses de Chile. Entonces, eso tiene una conexión directa repito, por la continuidad territorial del Chile americano con el Chile antártico. Pero luego hay un segundo elemento que también es muy importante y que está detrás de alguna manera de los planteamientos argentinos. Argentina ha planteado históricamente un principio, o ha pretendido crear un principio que Chile siempre ha desconocido, que es el principio bioceánico. Esta idea de que Argentina tendría el dominio de todas las áreas atlánticas y que Chile tendría el dominio de todas las áreas del Pacífico. Chile nunca ha aceptado ese principio, de hecho, en las discusiones que existieron en los años 70 y que concluyeron con el laudo arbitral de 1977, que Argentina después desconoció, luego en la mediación papal que concluyó con el Tratado de Paz de 1984, Argentina trató de revivir este principio que lo ha planteado muchísimas veces a lo largo de la historia nuestra, diremos. Y Chile nunca lo ha aceptado. Y no lo ha aceptado, entre otras materias, porque la delimitación de hasta qué punto llega o hasta qué meridiano llega el Océano Pacífico y hasta qué meridiano llega el Océano Atlántico, tiene proyecciones directas sobre la Antártica. La pretensión argentina de que el límite entre ambos océanos sería el meridiano del Cabo de Hornos, que es el que hasta el punto F delimita las áreas marinas entre Chile y Argentina, y que no por nada el propio tratado llama el mar austral y no habla de Océano Pacífico ni Océano Atlántico, porque Chile no está dispuesto a reconocer que ese sea un límite entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. El punto es que si tú proyectas esa línea desde el punto F al Polo Sur, por decirlo de alguna manera, gran parte del territorio antártico chileno quedaría en el sector atlántico. Y por supuesto, Chile no está dispuesto en ningún caso a admitir aquello. Entonces, para Chile es muy importante, entre otras cosas, oponerse y desvirtuar cualquier fundamento que pudiera haber para este principio bioceánico. Entonces, el hecho de que la plataforma continental jurídica chilena se extienda al este del meridiano del Cabo de Hornos y en definitiva al sureste del punto F, tiene una importancia fundamental para la acción antártica chilena. Wow. A ver, yo creo que de poco a poco ustedes están explicando cosas que para quienes nos están siguiendo son importantes, más allá de que quizás nos ubiquen de la zona que estamos hablando. O sea, digamos, más allá que uno tiene en la mente la Antártica, Punta Arenas, la isla Diego Ramírez, cuesta ubicarla en la mente de imaginario que uno tiene en términos de su recuerdo. Pero estamos hablando de una extensa zona que es fundamental porque esto además tiene que ver con el control de acceso al Estrecho de Magallanes, ¿o me estoy equivocando, Kenneth? Mira, sí, aquí hay que entender que nuestra geografía es muy particular. Chile tiene más de 83.000 kilómetros de costa, y eso es lo que proyecta el borde costero de los más de 3.000 islas que tenemos. O sea, Chile es un país marítimo 100%, es trincontinental, porque tenemos desde Rapa Nui y Le Pascua, que tú lo mencionas siempre, la Polinesia, hasta el Polo Sur, una capacidad de estar en 3 continentes. Entonces tenemos una superficie marítima gigantesca. Si esto tú sumas lo que Chile todavía no ha hecho, que es entregar o depositar toda la plataforma continental extendida, especialmente en el área que estamos en estos momentos conversando, la continuidad territorial de Chile hacia la Antártida podría ser mucho más importante de lo que se está viendo hasta ahora. Esta es la primera de varias etapas que se van a cumplir. La primera es declarar nuestra plataforma continental jurídica, la que le corresponde a todo Estado ribereño, que es territorio en el fondo del mar. Eso es lo que ha ocurrido ahora, en ese momento estamos. Y después, con la investigación, que es básicamente con los sondajes, determinar, mediante la existencia de montes submarinos conocidos, hasta dónde se puede extender. Y eso va a permitir desde el territorio antártico chileno y desde el territorio nacional ver qué va a ocurrir, si existe continuidad, hasta dónde hay. Yo quiero destacar que estos lugares tan remotos, se mencionó las islas Diego Ramírez, tiene faro y tiene personas habitando, hay marinos. El Cabo de Hornos, hay una familia, un hombre y una mujer que están viviendo y que están haciendo soberanía. Chile entonces hace soberanía en todos sus espacios
tanto continentales, insulares y marítimos. Y eso es demostrar voluntad de ejercer lo que el derecho le permite, y es lo que permite también sostener la capacidad de Chile de controlar los pasos oceánicos, y Argentina no los tiene. Con esto, solo para concluir, podemos señalar que Chile es el país más austral del mundo. Y eso es algo que no lo vamos a entregar, eso es algo que es nuestro y es algo que tenemos que preservar. Entonces, nuestros tratados y el derecho internacional son los que nos apoyan para decir lo que nos corresponde y en base a eso ejercer la soberanía. Y ejercer la soberanía, tal como lo señalé, es estar disponible los 365 días al año para estar ahí. Yo también he pedido que a esto se le agregue tecnología y ojalá desde Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, en el canal Beagle, que además es la capital del territorio antártico chileno, podamos salir con cable fibra óptica para conectar a través de nuestra plataforma continental y plataforma continental extendida ese territorio. Eso es voluntad estratégica para poder hacer uso de los espacios como corresponde, Guía. Digamos, damos la bienvenida a Bernardita Pérez, que se nos suma ya como panelista en la Cátedra sobre la Mesa. Luis Valentín, a ver, tú al inicio hablaste, digamos, de que todo esto está asociado a la CONVEMAR, más allá de los tratados o acuerdos entre los países, como es el acuerdo de paz y amistad con Argentina. Argentina dice que la plataforma extendida ya fue aprobada por Naciones Unidas. Yo entiendo que la CONVEMAR es un órgano que está relacionado con Naciones Unidas, pero no es un órgano oficial de Naciones Unidas, según como lo que yo entiendo. ¿Ya? ¿Qué pasa con todo esto? Porque Argentina dice que presentó a Naciones Unidas, que Naciones Unidas reconoce, que nosotros estamos en eso, etc. ¿Cuál es el rol de Naciones Unidas respecto a esta situación? ¿Hay algo que solamente por presentar los papeles ya digamos, se acredita un reconocimiento internacional a todo ello o estamos hablando de otra cosa distinta? No, a ver, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar crea una serie de órganos que trabajan bajo el amparo de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un monstruo con 1000 cabezas, diremos. Es una organización muy interesante de conocerla en su dinámica interna. Es una organización que administrativamente es muy grande y cubre una cantidad de tópicos increíbles. Pero desde este punto de vista, entonces, dentro de Naciones Unidas existe un departamento especial que ve todos los temas de derecho del mar. Y dentro de esa área existe la Comisión de Plataforma Continental. Ese es el órgano puntual que tiene que conocer sobre esto. Es un órgano integrado por 21 miembros, todos ellos de origen más bien científico, geólogo, oceanógrafo, gente de esas especialidades, y que básicamente estudian las presentaciones que hacen los países sobre reconocimiento de plataforma continental extendida. Entonces, esto se asocia a Naciones Unidas directamente porque en realidad todas las comunicaciones que se le hacen ingresan por la Secretaría General de Naciones Unidas y bueno, y ahí se van derivando y terminan siendo conocidas entonces por estos comités. Respecto a esto hay que puntualizar que existen o se han desarrollado dos procesos paralelos, de alguna manera, para la solicitud de reconocimiento de plataforma continental. Está lo que pudiéramos llamar el procedimiento regular, que por los costos que tienen los estudios científicos que hay que hacer, como decía el senador Piu, para poder acreditar la existencia de plataforma continental extendida sobre la cual solicitar derechos. Todos estos estudios son muy caros y en definitiva entonces este procedimiento regular solo han podido llevarlo adelante estados con unas ciertas capacidades económicas importantes. Y esto determinó entonces que la propia Comisión estableciera un segundo procedimiento con plazos mucho más largos para los países en vía en desarrollo. Lo que a veces cuesta explicar o cuesta explicarse uno mismo, diremos, es que y habrá que ver cuáles fueron las razones, yo ni siquiera quiero decir que las comparta, yo creo que aún más, que Chile debió hacer un esfuerzo mayor, pero lo cierto es que Argentina es un país bastante más grande en términos económicos que Chile. Eso se nos olvida, esto no tiene que ver con el producto per cápita, esto no tiene que ver con las tasas de crecimiento, esto tiene que ver con la riqueza neta que tiene cada uno de los dos países. Y entonces Argentina siguió el procedimiento regular, y el año 2009 entregó todos los antecedentes respecto a la plataforma continental extendida que quería presentar, y Chile siguió el procedimiento especial,
más extenso, y el año 2009, el mismo año 2009, en vez de presentar todos los antecedentes, Chile solamente presentó la información preliminar. Pero esto es algo que era así, esa era la regla del juego, es decir, Chile no hizo, simplemente utilizó las herramientas que el derecho internacional le entregaba para ello. Entonces, esto explica por qué vamos en dos de alguna manera, carreras distintas. Sin embargo, y con esto concluyo, hay norma expresa en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que aquí no hay un tema de tiempo, es decir, el que Argentina haya partido antes o haya partido después que Chile no le da ningún privilegio especial respecto al reconocimiento. Perfecto. Entonces, por supuesto que Argentina, ya el año 2016, de hecho, o el 19, salieron las últimas resoluciones porque les pidieron aclarar unos últimos puntos. Entonces, Argentina ya concluyó su procedimiento de plataforma continental extendida, procedimiento que Chile está todavía en curso. Pero es evidente, y vuelvo a lo que decíamos hace algunos minutos, es evidente que aquí se produce una contradicción entre lo que Argentina pretende y lo que Chile tiene como derechos. Y el punto, y esto es lo que define quizás, y esta es la línea de partida para la conversación, es que la propia Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar dispone que el haber hecho antes no prejuzga respecto al resultado final. Por lo tanto, habrá que ver cómo se soluciona esto, pero Chile está en exactamente las mismas condiciones que cualquier otro país para ejercer todos sus derechos. Digamos, Kenneth, sé que tienes que irte, aprovecho de preguntarte una cosa muy, muy breve. Yo he leído que en el Senado hay una comisión especial que toma el tema antártico, que toma el tema, que se con una visión geopolítica clara, lo mismo en Cancillería Argentina. Nosotros en Chile tenemos esto, el Senado, ¿cómo lo ve esto? ¿Hay preocupación especial? ¿Tenemos alguna estructura que permita que converse el legislativo con el ejecutivo respecto a lo que viene a futuro? Bueno, muchas gracias, Guillermo, y primero saludar a Bernarza, que se ha integrado ya de forma estable. Gracias por estar con nosotros y también disculparme, yo después tengo que partir a otra actividad, pero ya nos verán juntos. El Senado de Chile sí, tiene una comisión especial de zonas extremas, donde está obviamente la capital de la Antártida chilena, y de territorios especiales, que es donde está Rapa Nui y Le Pascua, y también el archipiélago Juan Fernández, que tiene excepciones constitucionales. El día de ayer también salimos con un proyecto de acuerdo importante de alto nivel que ha sido difundido. Ahora lo que pasa es que pareciera que aquí en Chile son más importantes las noticias de los senadores argentinos que de los senadores chilenos, lo cual me llama bastante la atención. Cuando digo senadores, es senadoras y senadores, para que no se preste ninguna mala interpretación. Pero sí existe y trabajamos en estos temas muy alineados. Estos son temas de Estado relevantes, por eso que con el senador José Miguel Insulza trabajamos estos temas en particularidad. Los dos fuimos capaces de sacar adelante el Estatuto Antártico chileno. Cuando yo estuve presidente de la Comisión de Zonas Extremas, lo puse en discusión y finalmente el senador Insulza lo completó en la Comisión de Relaciones Exteriores, y Chile ya tiene legislación, tenemos legislación en la Antártida. Yo solo para terminar señalar que la misma comisión que recibe todos los informes de las plataformas continentales extendidas de los países, dice claramente que ellos no son ni árbitros ni van a dirimir nada, y que obviamente no se van a pronunciar donde hay tratados o acuerdos vigentes. O sea, uno puede depositar lo que quiera, pero eso no quiere decir que se quede reconocido automáticamente como lo que corresponde. Por lo tanto, en esta situación particular, yo llamo a la Cancillería Argentina que revise bien el Tratado de 1984, que entienda la diferencia que hay entre el mar y la tierra, el fondo marino, la plataforma continental jurídica, y es básicamente eso lo que Chile ha hecho, es reconocer hasta dónde está el territorio nacional. Eso es territorio nacional en el fondo del mar. Yo creo que nuestra Cancillería lo ha hecho muy bien y yo quiero felicitar el trabajo y esperar que muy pronto tengamos la información completa que permita sostener la certeza chilena respecto a la plataforma continental extendida, que son mucho más técnicos. Van a aparecer montes marinos que no conocíamos, que ojalá tengan nombres representativos de personajes famosos en Chile que han permitido que esto ocurra, y así darle continuidad a nuestro territorio también bajo el mar. Siempre miramos el mar arriba, en superficie, los peces, y se nos olvida todo lo que existe en el lecho marino y en el subsuelo marino, Guillermo. Muchas gracias, yo voy a tener que dejarlos ahí.
Listo, gracias, Kenneth, que te vaya muy bien y muchas gracias por explicarnos. Bernardita, ¿cómo ves tú esta situación? Porque la verdad se ha ido transformando no solamente en un aspecto técnico, que Luis Valentín lo explica, yo diría, de forma brillante, no obstante que uno queda, chuta, que hay pocas cosas hacer respecto a todo eso, y cómo funciona todo este organismo. Pero, ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista más ciudadano, supongo? Mira, siempre que se habla de temas geopolíticos o de temas limítrofes, son temas a veces que desde la mirada más ciudadana o de este ciudadano que camina a pie, digamos, ¿no? ¿Ya? No necesariamente puede ser temas que maneje mucho o que de interés público. Por eso creo que la importancia de Luis Valentín acá es relevante, porque creo que sobre esto tenemos que hacer pedagogía periodística, pedagogía política, sobre cómo se entienden estos fenómenos. Yo creo que lo que aquí tenemos es un problema, uno podría definirlo así, tal vez sencillamente, ¿no? Un problema sobre el cual, habiendo tratado, habiendo acuerdo, hay una de las partes no se siente ni interpretado por esos tratados ni por esos acuerdos. La pregunta tal vez uno podría decir acá, y se lo pregunto directamente a Luis Valentín, es, bueno, ¿cuál es la salida? Aquí tenemos un mediador, existe acción mediadora, porque o no nos va a suceder lo que nos pasó con respecto con Perú años atrás, ¿no? Y respecto a estos tratados, y cómo es el camino entonces que se surge acá, porque hay evidencia de un problema. Y me gustaría también que desde el punto de vista que bueno que estemos tratando este tema en el programa, porque nos permite justamente hacer eso que yo decía, de cómo vamos generando posibilidades de que la gente se vaya apropiando de estos temas. El senador tenía toda la razón, durante la semana no ha habido, ¿no? A muy pocos canales han abordado el tema y lo han abordado así como en horario de, no sé, de última hora, como el noticiario último de las 12 de la noche. Yo creo que estos son temas importantes, hay que darle sentido no ciudadano respecto de lo que pasa voy a ponerlo en lenguaje más común, con un pedazo de tierra, con un pedazo de mar, que tiene implicancias, ¿no? En términos económicos para nuestro país. Entonces me gustaría, Valentín, si tú pudieses decir, bueno, tenemos un problema, se evidencia sin duda, tú lo has mencionado muy bien, dónde están las dificultades de interpretaciones de ambas partes y por lo tanto para dónde visualizamos salida de esto. Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera hacer solo un punto previo, voy a entrar a responder sin duda alguna, pero hay un punto previo que es sociológico, y que debemos entender, en el sentido que en Argentina, para los argentinos en general y su gobierno representativo de eso, los temas de soberanía territorial son muy importantes. Así es. Mucho más importante que la importancia general que le damos los chilenos. Uh-huh. Yo soy admirador de esta posición argentina, para serle franco, diremos. Me parece que algunas veces exageran, me parece que algunas veces van incluso más allá de lo conveniente, pero yo creo que efectivamente Argentina es muy firme en estas posiciones y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y eso, bueno, se refleja en su propia prensa y se refleja en sus declaraciones y todo aquello. Entonces, ese es un tema de fondo que hay que tener en cuenta para ver cómo esto va a evolucionar y cuáles son las alternativas. Segundo punto previo, que también me parece importante tener en cuenta, es que así como la vida de los seres humanos se mide en años, la vida de los países se mide en siglos, en décadas, cuando mucho, pero yo diría que incluso en siglos. Y entonces cuando pensamos en las probabilidades de solucionar esto no es algo que tengamos que pensar que va a estar solucionado de aquí a marzo, cosas así, me parece absurdo. Estos son temas que nos van a acompañar seguramente las próximas décadas. O piensen ustedes que el Tratado de 1881, que es el gran tratado de límites con Argentina, todavía hoy hay puntos pendientes. Ya ha pasado ya un siglo y medio de aquello. Entonces, esta situación puntual puede ser que no sea tan rápido la resolución. Ahora, cuando uno entra a los temas de resolución, lo primero que hay que saber es que Argentina es por naturaleza y por historia nuestro gran socio estratégico y lo más probablemente es que lo va a seguir siendo siempre. Por lo tanto, aquí, más allá de las diferencias, tenemos que buscar las soluciones inteligentes, pero ni Chile puede moverse su espalda de la cordillera de los Andes, ni Argentina tampoco. Así que vamos a seguir acostados en la misma cama por siempre. Y eso significa que tenemos que llegar a posiciones de entendimiento y que esto hay que tratar de no extremarlo, con independencia de que cada uno de los estados tiene, por supuesto, la obligación de defender con todas las herramientas posibles, los intereses de su propio país. Entonces, cuando vamos a buscar
alternativas técnicas, por así decirlo, de solución, tenemos que ver principalmente dos grupos de tratados internacionales. Por una parte, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y otros instrumentos que lo han complementado, como el Tratado de Maipú, que nombraba Guillermo, me parece, en algún minuto, y ahí hay una serie de mecanismos de solución de controversia. Si nos vamos al Tratado de 1984, que me parece que podría ser el que tiene mayor aplicación en este punto en particular, en primer lugar son las conversaciones, las negociaciones directas, luego hay una comisión de conciliación permanente que se establece ahí en el tratado, y posteriormente hay una alternativa de un arbitraje. Pero aquí, además, entran a jugar todos los mecanismos de solución de controversia de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que es un conjunto bastante amplio de distintas alternativas, recoge de partida todos aquellos medios de solución de controversia que están en el artículo 33, número 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el listado clásico de negociación, buenos oficios, mediación, conciliación, solución judicial, arbitraje, arreglos regionales o cualquier otro que a los estados se les pueda ocurrir. Y luego hay medios de solución más específicos que tal vez pudieran entrar a conversar en estas materias, como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, eventualmente la Corte Internacional de Justicia, y hay dos tipos de tribunales arbitrales, un tribunal arbitral más genérico y un tribunal arbitral especial para ciertas materias. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que estudiar con mucho detalle en materia de solución de controversias internacionales en general. Rige como gran principio la libertad de los estados para determinar los medios de solución de controversia. Entonces, esto es algo, nosotros no podemos forzar a Argentina a un medio de solución de controversia, en Argentina nos puede forzar a nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, pongámonos de acuerdo cómo vamos avanzando en esto, con dos ideas. Uno, esto en algún minuto hay que solucionarlo. Dos, ese un minuto no tiene por qué ser mañana, ese un minuto puede ser bastante tiempo hacia el futuro. Entonces, esto hay que llevarlo con calma, no me parece que haya que apurarlo, pero eso, y Chile tiene que, por cierto, mantener muy firme jurídicamente la defensa de sus intereses. Así es. Perdón, Bernadita. No, yo le quería preguntar a Luis Valentín, porque de alguna manera ahora estamos como en un punto en donde Chile se manifestó opinión, Argentina no reconoce esa opinión o considera que no corresponde, entonces ¿y ahora qué sigue? Seguimos como, porque dices, ¿tenemos que solucionarlo? Sí. ¿No tenemos que apurarlo? Ok. ¿En qué fase estamos entonces? ¿Cuál es el tiempo? Porque ahora es como, Chile dijo algo, Argentina contesta. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que solucionarlo? Sí. ¿Y cómo avanza este camino hacia la solución, no? Sí, bueno, nadie sabe cómo viene el futuro, sin duda alguna, pero yo creo que estamos en un mal momento en términos generales para buscar una solución más definitiva. Los dos países con procesos electorales en curso. Yo no creo que yo creo que en principio esto es algo que hay que... A ver, me parece que en cuanto vuelva el canciller, tengo entendido que está fuera de Chile en estos momentos, pero en cuanto vuelva a Chile y retome sus actividades, me parece que tendrán que producir ciertas comunicaciones diplomáticas con Argentina. Hay que establecer ciertas primeras comunicaciones, ciertos acuerdos. Hay muchos otros vínculos. Yo creo que hay que mantener los vínculos académicos, los vínculos a nivel empresarial, los vínculos a nivel de la sociedad civil. Aquí hay que buscar cómo, de alguna manera, y buscar por todos los medios de no escalar en esta situación. Pero yo creo que vamos a pasar un tiempo, y yo no creo ni siquiera que sea de aquí a marzo, yo creo que puede ser un par de años, en que esto va a quedar ahí, en una situación, entre otras cosas porque Chile todavía no ha terminado de presentar sus propios antecedentes de plataforma continental extendida. Y cuando presentemos nuestro antecedente de plataforma continental extendida antártica, que se supone que la primera parte de eso, lo que corresponde a la vertiente occidental de la península antártica, se presentaría durante este segundo semestre, ahí esto va a volver a reflotar. Entonces, nuevamente va a haber que saber poner paño frío donde hay que poner paño frío, apretar donde hay que apretar, entender que esto se da en el marco del sistema del Tratado Antártico, que la Comisión no va a resolver respecto a los antecedentes chilenos sobre la Antártica, pero que de todas maneras hay que presentarlo, porque estamos creando precedentes a futuro. Entonces, y además, de todas maneras, no se nos puede olvidar que además hay que presentar sobre el margen oriental
de la península antártica, todo lo que es el mar de Weddell, un área en que, hasta donde entiendo, los estudios científicos propiamente tal están bastante más atrasados por parte de Chile. Entonces, tenemos mucha tarea por delante, y por eso hay que tomárselo no digo que no se lo tomemos con la máxima prioridad que esto tiene. Lo que digo es que la máxima prioridad no necesariamente es hacer las cosas apuradas. Okay. Sí. Luis Valentín, digamos, Chile sacó un segundo decreto, y eso tiene que ver con campos de hielo. Que si yo recordemos, o no es así, o yo estoy equivocado. No, Dime. no, sí, hasta donde efectivamente Chile sacó 2 decretos, pero los 2 son sobre la misma materia, los 2 que yo conozco por lo menos. Pues, el Estado de Chile produce tantas normas que de todas maneras puede sí, no, es que me da atención porque en la prensa argentina aparece mencionado el tema campos de hielo. Pero por otro motivo, otro motivo distinto. Es por otro motivo distinto, tú tienes razón, pero no es por el decreto en sí. Okay. Chile sacó efectivamente 2 decretos. El primero de ellos determina las líneas de base, o las nuevas líneas de base de la isla de Diego Ramírez. Y el segundo, en base al anterior, determina entonces la plataforma continental jurídica de Chile. El punto es que la graficación que se hace de la zona y que viene acompañada a esa carta al decreto, Chile tradicionalmente en campos de hielo sur, Chile dibujaba un cuadradito y no determinaba el límite, porque ese es un área que efectivamente no está todavía delimitada con Argentina. La parte norte de campo de hielo sur. Argentina desde algunos años a esta parte venía, este era un acuerdo, el colocar el cuadradito en blanco. Argentina había roto este compromiso y desde algunos años a esta parte Argentina venía publicando su cartografía con el límite dibujado de acuerdo a lo que los argentinos creen que eso debiera ser. Y Chile seguía colocando el cuadradito en blanco. Y en lo que innova la cartografía, pero no trata ese tema, sino que es como de refilón. En lo que innova la cartografía que ahora se publica es que está marcado el límite en campo de hielo norte conforme a lo que Chile cree que eso debiera ser, y ya no está el cuadradito. Ese es el efecto que esto tiene sobre campo de hielo sur, pero repito, es una lectura, por supuesto, de las respectivas cancillerías, esta lectura se hace, pues eso es evidente. Pero es una lectura fina, no es una lectura, no es que diga algo sobre, sino que simplemente se está dando la señal, y me parece también que es una muy buena señal. Sí, o sea, porque en el fondo lo que tú me estás diciendo es, dado que Argentina sacó el cuadradito que era el acuerdo para poder establecer de que esa zona no estaba delimitada, hoy día Chile también hace lo propio, después de que Chile, como recordémoslo, envió cartas de reclamo a Argentina por publicar mapas sin ese cuadradito. O sea, que es un tema que viene hace bastante tiempo y que habla de una iniciativa argentina que hoy día Chile está respondiendo, digamos, de la misma forma, digamos, sin tocar el tema, digamos, directamente. Eso es lo que finalmente tenemos. Es que las relaciones internacionales se basan en último término en la reciprocidad. Sí. Y entonces no hay ninguna razón para que Chile se abstenga de explicitar cuál es el límite que Chile estima que es el correcto, si es que la contraparte no hace exactamente lo mismo. Entonces, me parece a mí que un acuerdo de colocar un cuadradito en blanco en aquellas zonas en que no están efectivamente bien delimitadas, me parece que es un buen acuerdo, pero siempre y cuando se cumpla por parte y parte, si no ya no tiene ningún sentido. Así es, Bernardita. Sí, mira, yo creo que finalmente acá lo que hay de fondo, Luis Valentín, no solo tiene que ver con, tú bien lo mencionabas, con soberanía, y en esto los argentinos, desde una mirada más sociológica, ¿no? Tienen efectivamente mayor sentimiento hacia eso. Pero yo no sé si tiene que ver solo con sentimiento, y ahí te lo planteo, sino más bien con mecanismo informativo. Por eso me parece tan relevante estar tratando este tema acá. Y tiene que ver de cómo de alguna manera nos apropiamos de eso. O sea, lo que valoramos socialmente la ciudadanía como elemento importante va a ser también cuando efectivamente me van explicando por qué las cosas son importantes. Mira, hoy día el tema de las FP, la gente maneja mucha más información sobre ese tema, que no era solamente que me descontaran para cuando yo sea mayor, sino que parece que hay mayor conocimiento de la necesidad de ese descuento o de ir acumulando para cuando
yo sea mayor y pueda tener alguna jubilación. Lo mismo pasa con estos otros temas, ¿no? De cómo nos vamos apropiando como ciudadanos y ciudadanas y que nos permita justamente entender. Pero yo tengo la sensación también que aquí hay algo más de fondo. No tiene que ver solo con división territorial, tiene que ver con qué. Tú lo mencionaste, hay elementos económicos sin duda, hay elementos ¿no? de intercambio de diferente tipo con Argentina, pero ¿cuál es el fondo de este conflicto? Yo creo que el fondo de este conflicto se enmarca en ciertos movimientos geopolíticos que están pasando en el mundo en su conjunto. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo en Chile y todo el proceso constitucional y todo esto, claro, respecto a Chile esto se ve muy claro como el término un ciclo, porque en nuestra prehistoria tenemos muy claro la transición a la democracia, el término de la dictadura, etcétera, y entonces se cumplen 30 años y pareciera que es un término un ciclo, pero se nos olvida que en el mundo se están cumpliendo 30 años de otro ciclo que termina exactamente en los mismos tiempos que el proceso chileno. El muro de Berlín se cae exactamente en el mismo momento, la Unión Soviética se desintegra exactamente en el mismo momento, la Guerra Fría se acaba exactamente en el mismo momento. Francis Fukuyama escribe su conocida teoría, diremos, del fin de la historia exactamente en el mismo momento. El libre mercado, como hoy en día o hasta hace poco tiempo lo conocíamos, pandemia mediante, diremos, funciona exactamente en el mismo momento. Entonces, de alguna manera aquí el mundo completo está terminando una serie de ciclos en este momento. Y esos ciclos vienen asociados a una suerte de recambio. Yo creo que esto falta todavía mucho para que Estados Unidos pierda supremacía, pero sin duda alguna, la hegemonía que Estados Unidos tenía, sobre todo desde los años 90 hasta ahora, sin duda alguna está siendo puesta en cuestionamiento. Por China, pero no menos por Rusia, pero no menos por una Unión Europea que con todos los problemas que tiene es un actor muy, muy relevante, pero no menos por países grandes como la India, etc. Entonces, de alguna manera yo creo que estamos en una suerte de reordenamiento. Esto yo me dedico principalmente a temas antárticos. Ahí esto es evidente. En el sistema del Tratado Antártico, en los procesos de toma de decisión del sistema del Tratado Antártico, están por supuesto los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las 10 economías más ricas del mundo, todos los países con mayor población. Entonces, si alguien cree que las discusiones que se dan ahí, aunque sean sobre cosas que aparentemente son protección del medio ambiente, temas que obviamente uno dice, sí, pero esto van en beneficio de toda la comunidad, sí, pero es que hay algunos países que conforme a sus propios intereses, pues bien, se oponen a ciertas cosas o impulsan otras, porque también tienen una segunda mirada. Entonces yo creo que, yo no soy experto en geopolítica, pero son temas que sigo con cierto interés. Me parece que lo que hay de fondo aquí es cómo los países, Chile y Argentina, se posicionan hacia los nuevos escenarios. Y ahí vuelvo a recordar yo una vez más que es imprescindible ponerse de acuerdo con Argentina porque los adversarios que tenemos en esos nuevos escenarios no es Argentina. Los adversarios que tenemos en esos nuevos escenarios son adversarios muy grandes. Y no voy a decir solo Argentina, voy a decir si Latinoamérica no logra ciertos niveles de concordancia política, más allá de los gobiernos de turno, ciertamente. Estos son acuerdos entre Estados. Vamos a seguir jugando un rol tremendamente secundario. La única posibilidad que en lo que queda del siglo XXI y en el siglo XXII América Latina juegue un rol relativamente interesante es que seamos capaces de actuar en conjunto. Entonces, por supuesto que hay que solucionar este tema de la mejor forma posible y yo, obviamente, lo único que quiero es que triunfen las tesis chilenas y todo aquello. Pero esto hay que entenderlo en un contexto mucho mayor, mucho mayor. Sí, sí, me permite, Luis Valentín, yo creo que quiero reforzar un poco lo que tú dices en términos quizás más didácticos. Chile y Argentina tienen el control sobre el Estrecho de Magallanes, que es el que permite el paso de los buques, no solamente Pacífico Atlántico, sino los buques que no pasan por el Canal de Panamá. Digamos, solo Chile, solo Chile. El estrecho. Solo Chile. Solo Chile. De acuerdo. Solo Chile. Wow, gracias por la aclaración. Solo Chile tiene ese control, por lo tanto, eso ya es un tema geopolítico, geoestratégico de mayor relevancia que coloca a Chile dentro de cualquier mesa de negociación internacional, digamos, al lado de par y par.
Pero cuando hablamos de Antártica, Uruguay tiene base en Antártica, Ecuador ha tirado líneas antárticas, Brasil ha hecho lo propio. Esto por hablar solamente de América del Sur. Pero si vamos a ver lo que está haciendo Rusia, que tiene una base cercana a una de las bases chilenas, que muchas veces han terminado a las bases chilenas. Está Reino Unido, que hoy día separado de la Unión Europea y con sus intereses se proyectan de forma distinta. Está Francia, está Estados Unidos. Digamos, yo quiero entender porque es a eso lo que está refiriendo Luis Valentín Ferrada, en términos de que los actores que tienen interés en la zona antártica, en todo lo que pasa ahí, no solamente Argentina. Y por eso, digamos, el rescato de que o tenemos voluntad política, digamos, en conjunto o coordinada con los países de América del Sur, al menos por lo pronto, para poder tener mejor capacidad de negociación en lo que está sucediendo efectivamente allí, que yo creo que es un tema que no, o sea, que no resulta ser menor y que obliga a los países a tener una mirada de más largo plazo. ¿Tú crees que Chile tiene esa mirada de largo plazo? ¿Cómo se podría construirlo, Luis Valentín? Yo creo que sí, yo creo que Chile tiene una política antártica histórica muy fuerte, al menos desde el gobierno del presidente Riesco en adelante tenemos un planteamiento bastante claro, y diría incluso antes, porque si uno se va a los antecedentes. Los derechos antárticos chilenos vienen desde Pedro Valdivia y Pedro Sancho de la Hoz en adelante, diremos, y fueron reafirmados en el nacimiento de la República, y está la famosa Carta de Bernardo Higgins de 1831, etc. Pero una acción del Estado de Chile más resuelta se inicia con el presidente Riesco. Y de alguna manera, en esta línea, por supuesto que Chile proyecta una serie de principios que vienen desde esa época hasta el día de hoy. Hoy en día tenemos una política antártica del 2017 que se reformó ahora a principios de este año, el 16 de marzo de este año 2021, que me parece que bosqueja bastante bien las líneas generales hacia las que Chile tiene que avanzar y los objetivos generales que Chile tiene que avanzar hacia el futuro. Y me parece que eso es una buena carta de navegación en el mediano plazo. Yo creo que tenemos que emprender todavía un trabajo más a largo plazo. El sistema del Tratado Antártico hacia el año 2050 va a sufrir algunos, no necesariamente van a pasar cosas, pero sí va a haber un tiempo de mayor tensión porque eventualmente a partir del año 2048 podría revisarse el protocolo de protección del medio ambiente. Puede ser que no se revise, pero surge esta posibilidad desde la perspectiva jurídica. Y esto va a ir de la mano de cómo la geopolítica mundial y global va evolucionando en este mismo tiempo. Entonces, yo creo que Chile tiene una buena base conceptual y de alguna manera de proyecciones intelectuales respecto a su futuro, pero me parece que tenemos una tarea todavía importante de imaginarnos cuál es el rol que Chile quiere tener hacia fines del siglo XXI en materia antártica. Todo esto es, por cierto, hipotético y hacer futurología es un arte excelsa, pero hay mecanismos, pero por cierto que hay una serie de mecanismos de planificación estratégica que existen, hay incluso modelos matemáticos que se utilizan para esto. Esto no es simplemente lo que a uno se le ocurra, diremos, pero esos escenarios hay que trabajar. Y yo creo que ahí tenemos un desafío importante. Sí. No, definitivamente. O sea, yo me encantaría que siguiéramos conversando porque yo creo que son muchas las cuestiones. Te vamos a dejar comprometido para que vengamos otra vez porque lo que pasa es que una estrategia país en este sentido no solamente se puede basar en términos geopolíticos, sino también geoestratégicos respecto a todo lo que son el reequilibrio, el reajuste que hay a nivel mundial y donde Chile tiene algo que decir, a pesar de ser pequeños. Somos una pieza importante dentro de lo que Brzezinski llamaba este ajedrez mundial. Es decir, de repente somos peones, pero también podemos ser alfiles. Y yo creo que la forma de poder hacer alfiles dentro de todo lo que es este concierto va a ser relevante. Luis Valentín Ferrada, queremos agradecerte que siguió tu disposición y la claridad para poder exponer este tema. Vamos a seguir viéndolo porque, como tú bien decías, vienen ya varias cosas todavía por delante. Y Bernarda Pérez, muchas gracias por incorporarte. La verdad es que muy bienvenida, nos hace muy bien que sé yo, esa brisa femenina dentro de este programa y sin lugar a dudas es muy, muy potente. Así que gracias Luis Valentín y bienvenida, muy gracias a ti Bernarda. Muchas gracias Guillermo. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Guillermo, por la invitación, y quiero solo rescatar algo que decía Bernarda, que yo creo que es esencial, y es la necesidad de que quienes tenemos la suerte, porque esto, gracias a Dios, no es mérito de uno, de haber tenido acceso a ciertos conocimientos, tenemos la obligación moral de difundirlo, y toda autoridad solo es autoridad en cuanto es autoridad moral y educa. Y por lo tanto cuenten con mi participación cada vez que sea necesario. Muchas gracias, Luis Valentín. Bernarda, tu despedida. Sí, también agradecerte, Luis Valentín, porque creo que también, como tú bien dices, no solo tiene que ver con lo ético-moral, eso tiene que ver como con justicia social, de poder manejar también fuentes de información y hacer pedagogía de estos temas, porque entre tanto tratado, información, no sirve para vincularnos con la historia, sin duda, yo creo que siempre es un mecanismo de conocimiento mayor, pero al mismo tiempo pensar también qué es lo que tenemos que hacer como país, en qué debiéramos estar, ¿no? Y cuál es la solución que estos problemas pudiesen vislumbrarse. Yo creo que es relevante generar esta fuente de información a la ciudadanía, como bien tú dices, y tan pedagógicamente como tú lo hiciste. Entonces, creo que es relevante también en ese sentido poder volver a contar contigo, porque esto va a tener seguramente algún otro momento, y sería entonces interesante poder volver a comunicarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted que nos está siguiendo en todas nuestras plataformas. Por favor, converse sobre esto, dialoguen. La democracia se construye dialogando y también el país se construye cuidándonos porque el COVID-19 nos sigue acompañando. Así que autocuidado para que podamos mantener estas cifras y ojalá reducirlas mucho más y vacúnense si no lo ha hecho. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Gracias a Luis Valentín nuevamente, gracias a Bernarda nuevamente. Y que tengan un muy buen fin de semana cuando usted vea este programa. Y dialogue, no se olvide de eso.